Hola a todos, mi nombre es Adi Gabriela Sánchez Arriola y estoy estudiando la carrera de Diseño Interior. Me encuentro actualmente en la materia de Teoría del Espacio Interior y hoy les voy a presentar mi proyecto sobre la arquitectura mexicana y su influencia en el diseño interior. Me complace compartir con ustedes mi investigación y análisis sobre este tema tan fascinante y espero que disfruten de la presentación. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer un viaje sobre lo fascinante que es explorar tres temas: los interiores mexicanos, nuevas tradiciones, viejas esencias; el arte virreinal, interiores mexicanos de la colonia; Luis Barragán, el espacio de la nostalgia en el México Nuevo. La historia de la arquitectura mexicana tiene su origen en las civilizaciones mesoamericanas, cuyos templos y ciudades fueron construidos con una maestría que aún sorprende hoy en día. Estas civilizaciones, como los aztecas, mayas y toltecas, desarrollaron técnicas avanzadas de construcción que influyeron en la arquitectura colonial y moderna de México. La nueva arquitectura mexicana nació en el siglo XX con una clara identidad, gracias a su colorido y su uso de elementos ornamentales que fueron heredados de las culturas ancestrales. Esta arquitectura ha tenido una gran evolución a lo largo de la historia, desde el México prehispánico, pasando por la arquitectura colonial, por México moderno y hasta la actualidad. Su gran combinación de diferentes estilos, la influencia cultural, social y costumbrista hace de esta arquitectura un estilo único. Nuestro primer tema, los interiores mexicanos, nuevas tradiciones, viejas esencias. Esto nos habla sobre la época prehispánica que después influyó en la arquitectura de nuestro Nuevo México. La arquitectura mexicana, un legado cultural. Es un reflejo de la rica historia y cultura del país. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, la arquitectura mexicana ha sido influenciada por diversas corrientes artísticas y culturales. En este viaje nos trasladaremos a la época prehispánica. La arquitectura prehispánica en México se caracteriza por monumentos como las pirámides, construidos con una base de tierra compactada y rellenos de piedra. Culturas como la olmeca, maya, teotihuacana, zapoteca y mexica desarrollaron estilos variados, con ciudades bien planificadas y centros ceremoniales definidos por un eje de orientación. En esta época prehispánica se usaron materiales locales como la piedra, la tierra, la madera, carrizo, cal y en algunas regiones conchas marinas para obtener cal. Las pirámides eran el edificio más emblemático y eran construidas como basamentos para templos. Sus técnicas de construcción incluían el sistema de relleno, contención y nivelación para dar solidez, la superposición de estructuras y el uso del arco falso o bóveda maya en la arquitectura. La historia de la arquitectura prehispánica nos habla de que ésta floreció en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles. Los antiguos pobladores de América lograron que hoy son las construcciones más impresionantes, los templos, pirámides y ciudades. Esta se valora durante la conquista por su carácter abstracto y por su magnificidad. Las características de los arquitectos prehispánicos: estos eran impuestos por sus superiores para dirigir las obras. Las construcciones diseñadas eran para los gobernantes. Estos eran centros de adoración a dioses y templos de sacrificios. El arquitecto obedecía órdenes de personas con mayor rango social. No dirigían las construcciones.
Entre las representaciones más importantes de esta época podemos encontrar algunos ejemplos como Teotihuacán, que en ella destacan los monumentales pirámides del Sol y de la Luna. En Chichén Itzá es famoso por sus pirámides como el castillo, con escalinatas en los 4 lados y el uso del arco maya. Monte Albán, un importante centro ceremonial zapoteco. Tajín, conocido por su arquitectura totonaca. El Palacio en Chiapas. Huiquilco, representa una de las primeras grandes edificaciones con un basamiento circular. Los mayas, en su arquitectura, sus edificaciones contenían 2 tipos de estructuras, base rectangular y cúbica. Los teotihuacanos, sus edificaciones eran en forma de pirámides y la mayoría parecían grandes montañas. Los olmecas, la mayoría de sus construcciones eran principalmente en forma de pirámides. Seguimos este hermoso viaje por la historia de nuestro México, el arte virreinal, interiores mexicanos de la colonia. La arquitectura en México surge como una fusión de las tradiciones indígenas con las influencias traídas por los colonizadores españoles. Este sincretismo dio lugar a una arquitectura única que combina elementos prehispánicos con el estilo renacentista y barroco que caracterizó la construcción durante la época colonial. Actualmente, la arquitectura mexicana es reconocida mundialmente debido a que varias de sus ciudades cuentan con el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. La belleza de sus ciudades le ha merecido a México ser el país con más reconocimientos de la UNESCO en el continente americano. ¿Qué tipo de arquitectura trajeron los españoles a México? Ellos introdujeron una arquitectura renacentista y barroca a México, que se manifestó en iglesias, conventos y palacios. Este estilo se caracteriza por sus fachadas elaboradas, cúpulas y la utilización de piedra volcánica y cantera en su construcción. Algunos ejemplos notables incluyen la Catedral de Puebla y el Templo de Santo Domingo en Oaxaca, y una gran variedad de edificios religiosos, haciendas y mercados que hasta la fecha se preservan, dando testimonio a la rica herencia artística y cultural que le debemos a los españoles. La arquitectura colonial en México se desarrolla entre el descubrimiento del continente americano en 1542 y el inicio de la independencia a principios del siglo XIX. Este periodo se caracterizó por la fusión de estilos europeos como el barroco, con elementos y técnicas constructivas locales, principalmente para la creación de edificaciones religiosas destinadas a la evangelización, pero también para casas, haciendas y otras estructuras civiles. Aquí hubo fusión de estilos arquitectónicos europeos que eran lo renacentista, el barroco, churrigueresco, neoclásico, con el folclore y los materiales y técnicas constructivas de los indígenas de esta región. Uno de los grandes ejemplos fue la casa de Hernán Cortés. Era una arquitectura andaluza, construidas con rocas de coral, canto rodeado de piedra volcánica, teja de arcilla. Como repelo se usaron diversos componentes como la baba de ostión, la concha molida del carey y el huevo de la gaviota, baba de nopal, arena del río junto con agua. Esta mezcla nos generaba una forma de estuco con el cual estucaron las paredes de la casa. Otra de las obras es la Ermita de Rosario. Esta se trata de la primera iglesia de América continental y fue construida en 1523 y 1524 por los frailes franciscanos. Su arquitectura es de tipo español, con espadaña para 3 campanas. En su atrio se pueden apreciar las 14 estaciones del Vía Crucis,
hecho en mosaico de Talavera de la Reina. Dentro de ella se encuentra una pila bautismal labrada por indígenas, hecha de piedra volcánica y de una sola pieza. Otra de las grandes obras es el cuartel de Santa Ana. Está ubicado una cuadra atrás de la casa de Hernán Cortés, y en él se encontraban las caballerizas de este personaje, que después esto se convirtió en el cuartel que Santa Ana tuvo en la antigüedad. Su diseño fue de Manuel Mascaró y sirvió para el destacamento del Cuerpo Provincial de Caballería de Lanceros. Otra obra es la arquitectura de la Catedral de Zacatecas. Es predominantemente ultrabarroca o churrigueresca, aunque su interior es más sobrio. Esta es construida en cantera rosa, destaca por su fachada principal ornamentada, con relieves vegetales y esculturas, y se complementa con las fachadas norte, que está dedicada al Santo Cristo, y al sur a Nuestra Señora de los Zacatecas. Posee 2 torres, 3 fachadas y una rica decoración en su exterior que contrasta con la sencillez de su interior, donde predominan elementos de estilo dórico y neoclásico en los altares. Otra de las grandes obras es el exconvento e iglesia de Malinalco. Esta impresionante edificación se encuentra en el primer cuadro de la cabecera municipal y la conforman el convento de la Transfiguración y la iglesia del Divino Salvador. Fue fundado en 1540 por frailes agustinos y en él trabajaron indígenas para su construcción, apoyados siempre por el sustento económico del encomendero Cristóbal Rodríguez de Amas. La fachada de la iglesia es de estilo renacentista y es conocido como plateresco, en donde sobresalen cabezas de ángeles, rosetones y conchas adosadas a las bases de pilastras o a las esquinas. Por último, nos adentraremos en la historia de Luis Barragán, el espacio de la nostalgia en el México Nuevo. La función de la arquitectura debe resolver el problema material sin olvidarse de las necesidades espirituales del hombre. Luis Barragán. Luis Barragán fue un arquitecto mexicano que se destacó por su estilo único e innovador. Su obra se caracteriza por la fusión de la tradición mexicana con la modernidad. Barragán diseñó numerosos edificios y jardines que reflejan su pasión por la arquitectura y el diseño. El estilo de Luis Barragán se caracteriza por el uso de materiales naturales como la piedra y la madera, por la incorporación de elementos decorativos como la talavera y el papel picado. La influencia de Barragán es considerado uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en México. La casa de Luis Barragán, construida en 1948, representa una de las obras arquitectónicas contemporáneas de mayor trascendencia en el contexto internacional, como lo ha reconocido la UNESCO al incluirla en el año 2004 en su lista de Patrimonio Mundial. Se trata del único inmueble individual en América Latina que ha logrado tal distinción, debido a que, como afirma la UNESCO en su declaratoria, es una obra maestra dentro del desarrollo del movimiento moderno, que integra en una nueva síntesis elementos tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los tiempos. La influencia de Luis Barragán en la arquitectura mundial sigue creciendo día con día, y su casa, conservada con fidelidad, tal como la habitó su autor hasta su muerte en 1988. Es uno de los sitios más visitados en la Ciudad de México por los arquitectos y los conocedores de arte de todo el mundo. Este museo, que comprende la residencia y el taller arquitectónico de su creador, es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. Y llegamos al final de este viaje por la historia de la arquitectura mexicana. Es un legado cultural
que refleja la rica historia y diversidad del país. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, la arquitectura mexicana ha sido influenciada por diversas corrientes artísticas y culturales. La fusión de estilos y la incorporación de elementos decorativos han dado lugar a una arquitectura única y distintiva. Muchas gracias por su atención y por quedarse hasta el final de nuestra presentación.